Entonces, ¿listo? ¿Listo? Pues ya estamos. Ok. Estamos en Tierra de Nadie. Soy Carlos Yepis. Yo me encuentro con Ricardo Virués. ¿Cómo estás? Bien, Yepis, tú, qué gusto saludarte ahora en esta faceta. Sí, muy feliz de regresar a un lugar donde fui feliz 5 años de mi vida y 2 como egresado, ¿no? Es toda una experiencia estudiarlo y aparte como egresado, Qué que padre, te recibe. es tu casa, así que feliz. Oye, para antes de entrar de lleno aquí a la plática, ¿quién es Ricardo Virués? ¿Qué estudió? ¿Qué ha trabajado? ¿En qué proyectos ha estado? Todo lo que pienses que sea importante que la gente conozca. Va, ¿cómo están? Soy Ricardo Virués. ¿Qué podré decir de mí? A ver, hoy en día creo que soy esposo de Karina, papá de Pablo y Almudena. Desde hace 9 años soy vicerrector de formación integral en la Universidad de Anáhuac Querétaro. Llevo 15 años trabajando aquí en la Anáhuac de Querétaro. Estudié psicología, soy psicólogo, luego estudié una maestría en psicología del deporte, un MBA, un doctorado en liderazgo. Más o menos en estos últimos 15 años justo han sido como las áreas en las que más he estado involucrado. Digo, muy en educación porque llevo, 15 años aquí trabajando en la universidad y dentro de eso pues en temas de formación integral, liderazgo, psicología del deporte, valores, formación de jóvenes, ahí llevo los últimos años y la verdad que lo disfruto muchísimo. Okay. ¿Por qué psicología? O sea, ¿para ti qué es la psicología? Mira, me viene un poco de familia, ¿no? Tengo mi abuelo, el papá de mi mamá es psicólogo, de hecho es una cosa muy especial porque mi abuelo es psicólogo y psiquiatra, estudió las dos cosas, estudiaba psicología y medicina al mismo tiempo y ya luego hizo la especialidad en psiquiatría, maestría en terapia familiar y demás. Entonces yo de algún modo siempre he estado como muy familiarizado con el tema de la psicología. Mi mamá es psicóloga también, tiene una maestría en terapia familiar y la ejerce actualmente y todo, tiene ahí varios pacientes. Entonces siempre el tema de la psicología fue algo muy cercano a mí y veía el enorme valor que tiene, no solo en cuanto a la atención hacia los demás, sino también en cuanto a tu propia formación. Y en particular a mí siempre yo visualicé el estudiar psicología pensado en algo en psicología del deporte. El deporte me encanta, me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. De hecho, cuando estuve en qué estudiar, estaba entre si estudiar comunicación para dedicarme a algo que tuviera que ver con deporte, medios y demás, o psicología. Y bueno, finalmente decidí psicología. Creía que a lo mejor mis competencias, mis habilidades eran mejor para eso y a lo mejor el tipo de vida que yo me imaginaba también iba más ahí. Entonces, la verdad, muy contento estudiando psicología y si bien hoy en día no la ejerzo de manera muy directa, en el fondo todo lo que estudié en psicología y demás me ayudan muchísimo en mi quehacer profesional y por supuesto personal. Ok. Veo que el común denominador de tu experiencia son los jóvenes. ¿Por qué con los jóvenes? A ver, eso sí creo que fue un poco más azaroso. Nada, sabía que quería trabajar con deportistas y la edad ideal para trabajar con los deportistas sí es en esta edad. Yo sí creo que un deportista, no me considero tal vez con la paciencia como para ser alguien que trabaje en un deporte de formación muy básico, enseñar a niños. Entonces yo sabía que esta edad, a lo mejor desde los 15, a lo mejor también podría trabajar en prepas, nunca lo he hecho, pero podría. Son edades determinantes en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional y por supuesto en el desarrollo deportivo de algún deportista. Entonces, eso sí tenía claro que quería trabajar con estas edades y un poco, a ver, la realidad es que sí, un poco por psicología del deporte. Fue la primera vez que toqué puerta con la universidad hace 17 años y eso más bien me abrió la puerta a formación integral, que pues, hoy en día es mi vida y disfruto muchísimo. Y a fin de cuentas también, o sea, en la psicología, siempre, me gustaba la psicología del deporte porque creía que a diferencia de muchas áreas de la psicología que a lo mejor están enfocadas en solucionar problemas o resolver algo que está mal, la psicología del deporte lo que trata es a fin de cuentas como potenciar habilidades, ¿no? Y no se trata de que el deportista lo esté haciendo mal, sino se trata de ayudarle a hacerlo lo mejor posible y a desarrollar su máximo potencial y a sacar el máximo de las habilidades que ya tiene. Entonces, probablemente por eso emboné muy bien con la universidad, ¿no? Con trabajar con la universidad y porque hoy en día me toca trabajar con jóvenes que son estupendos y la idea y el trabajo es hacerlos todavía mejores, ¿no? Que con esta gran calidad y con esta disposición y con estas habilidades
pues tratar de muchos de estos diamantes que nos llegan en la universidad, simplemente ayudar a dar una última pulida para que sean aún mejores. Ok, ¿qué se aprendió de ellos? Uy, aprendes cada día. A ver, hoy en día, ¿qué podríamos aprender? Los jóvenes hablan mucho ahora de la generación de cristal, ¿no? Y yo si algo reconozco de la generación de cristal es que los jóvenes hoy en día son muy transparentes. Son transparentes en efecto. No te podría decir si son de cristal porque se rompen fácil, pero sí te puedo decir que son de cristal porque fácilmente ves a través de ellos, ¿no? Tú ves, cuando con alguien no estás conectando te das cuenta de volada. Cuando no les gusta, te lo dicen, ¿eh? Luego los más grandes nos asustamos, cómo son tan directos y cómo... Pero en el fondo creo que eso es valioso, ¿no? El ser directos, el establecer, el que saben poner sus límites, y ya, luego hay que encaminar para encontrar un punto medio, ¿no? Porque luego tampoco uno puede irse también al otro extremo. Hay veces que uno le tocan hacer cosas que no le gustan, o hay momentos en que te tienes que sacrificar y tratar de ir más allá de lo que solamente quieres. Nada, cosas que la vida a veces te va enseñando, pero probablemente, digamos, de bote pronto sería lo primero que hoy en día reconozco y valoro muchísimo de los jóvenes. Ok, a ver, el país no está bien, es evidente. Ajá. O sea, dejando atrás el pasado, pero no olvidándolo, ¿no? México no está bien en el presente y no pinta para estar bien en el futuro. Y los jóvenes son el presente y el futuro del país. ¿Qué responsabilidad tienen, qué compromiso tienen ellos con el país, con México? A ver, es cierto. Yo en el fondo trato siempre de tener una mirada con mucha esperanza, ¿no? Del país, porque justo me toca trabajar con jóvenes y yo veo la gran capacidad intelectual, humana, disposición que pueden llegar a tener con las cosas que les interesan. El tema a veces es despertar en ellos y en nosotros, porque a veces yo también me incluyo, ¿no? A veces no es como hablar de los jóvenes, a veces es despertar en nosotros, como ese llamado de que a mí me toca también, ¿no? De decir que no se trata solo de hablar de lo mal que puede estar la cosa del país, como si tú no fueras parte del país, ¿no? Es como involucrarte y decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo para tratar de mejorar el país? Y en cosas muy sencillas, o sea, ayer nos platicaba un personaje importante de la vida pública de Querétaro, nos decía, es que es increíble cómo cada vez, dice, a ver, claro que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Y en el fondo hay una percepción de que tus impuestos son mal utilizados. Dijo, y entonces eso está provocando que, por ejemplo, la economía informal en el país cada vez crezca más, y entonces cada vez es menos la gente que formal y regularmente está pagando impuestos. Entonces, cosas tan sencillas, ¿no? Como decir, pues nada, tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Tratar de cumplir las reglas que nos ponen como país, y cuando no estamos de acuerdo con alguien, manifestarnos de buena manera, aportar soluciones, no solamente quejándose, sino realmente haciendo un análisis más profundo y proponiendo nuevas cosas. Hay muchos análisis que hablan de cómo en muchos otros países los ciudadanos están involucrados en 3, 4 asociaciones por lo menos, ¿no? De distintos temas, deportivos, civiles, organizaciones civiles, ONGs, nada, como de mucho tipo. Y en México nadie se quiere comprometer. Entonces, creo que empieza por eso, o sea, en comprometerte por pequeños círculos, comprometerte más con tu familia también, ser menos indiferente ante lo que pasa alrededor de ti. O sea, creo que esa sería un poco la invitación, o sea, ser más consciente de la responsabilidad que todos tenemos y asumir un papel mucho más activo en construir y en trabajar para tener una mejor ciudad, un mejor estado y por supuesto un mejor país. ¿Cómo ves a los jóvenes? O sea, ¿qué dicen? En el sentido, no es hambre de crecer laboralmente, financieramente y todo. No, el tema de compromiso con su entorno, o sea, con su país, o sea, más, no tanto en ellos en lo personal, qué negocios, no. O sea, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Les interesa lo que está pasando en el país, la violencia? ¿Los escuchas con esa inquietud o apatía? No, a ver, si hay una preocupación real, o sea, yo veo una preocupación del tema
del tema de la violencia, veo una preocupación en el tema de la ecología, ¿no? En el tema de que se nos van a acabar recursos naturales, del agua, el reciclado, son mucho más conscientes. Veo una preocupación real y genuina en el tema del cuidado de su cuerpo. Creo que cada vez los jóvenes son más conscientes de qué comen, demás. Pero probablemente en muchas cosas sí a lo mejor una visión un poco más egoísta, que pues no es culpa de ellos, a fin de cuentas si ellos tienen esa visión es porque a lo mejor otras generaciones a eso los hemos llevado, ¿no? O porque tal vez como sociedad en general cada vez somos más egoístas y vemos menos en temas que tengan que ver con el bien común. Pero también veo que cuando un joven te tomas el tiempo como de explicarle, de mostrarle caminos, de involucrarlo en los proyectos, responden increíblemente. Y descubres que en el fondo pues, estamos bien hechos, ¿no? Los jóvenes, los grandes y demás. A veces nada más el tema es darnos un poco el tiempo para rascar esas aspiraciones que creo que todos tenemos de trascender, de ir más allá, de ayudar a los demás, de servicio. Yo lo veo en la universidad. Bueno, a ti te tocó participar muy activamente en proyectos sociales, ¿no? Y probablemente muchos jóvenes de inicio no es que los volten a ver, ni que les llame la atención. Muchas veces necesitan como un empujoncito, ¿no? Para participar. Pero cuando lo viven, la gran mayoría ves cómo se involucran, cómo realmente se ponen a disposición. Y eso, hay experiencias de ese tipo que les cambian la vida, que les cambian la forma de ver a los demás, y eso acaba haciendo que les cambie la mirada sobre su propia vida. ¿Cuál es la responsabilidad de las universidades públicas privadas en torno a ayudar a conseguir un México mejor? Bueno, aquí en las universidades nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos mucho. Yo pensaría que igual de primera, una de las primeras cosas que se me ocurre es generar un pensamiento crítico, ¿no? Generar un pensamiento crítico en los jóvenes, que cuestionen lo que ven, incluso que cuestionen lo que ven en la misma universidad. Generar estos ambientes de diálogo, estos ambientes en un mundo en general que está como muy polarizado. Tratar de que las universidades sean espacios para construir puentes, para construir espacios de diálogo, de intercambio de ideas, de sumar y no de decir, no, estos son incompatibles. Creo que las universidades también son el gran espacio para que los jóvenes se hagan las grandes preguntas de la vida. Hace poquito teníamos aquí una nueva generación en la universidad y yo justo les decía en la bienvenida que la universidad es el primer gran espacio para hacerte las grandes preguntas de la vida que no esperamos ni mucho menos que en la universidad queden resueltas, pero por lo menos darte las bases para seguirte haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué quiero de mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué me hace falta? ¿Quién soy? Preguntas que uno trae en su mochila todo el tiempo, pero que creo que la universidad es el primer gran espacio para hacértelas, para darte tiempo, para analizarlas, para tratar de irlas contestando con un poco más de detalle, con un poco más de conciencia. Hoy en día también creo que las universidades le dedicamos mucho tiempo a ayudar a que los jóvenes se conozcan más, ¿no? Tener espacios de un profundo autoconocimiento, de conocer sus límites, conocer sus dones, plantearse y preguntarse su vocación, para qué son buenos, qué les gusta, cuáles son el tipo de relaciones que quisieran cultivar. No sé, muchas preguntas que te digo, no es que yo aspire a que en 4 años uno pueda resolver, pero por lo menos dar las bases para irlas respondiendo a lo largo de la vida. Si viéramos tu trabajo desde arriba, tu experiencia, ¿qué sería algo que identifique que aquí estuvo Ricardo Virués? Algo que tenga que diga, dejó esta huella, o sea, ¿qué es lo que identifica de que aquí estuvo él? Él metió mano aquí. Es una buena pregunta, que tal vez le tenemos que preguntar también a los que trabajan conmigo. A ver, si de mí dependiera, pues un poco creo que esa cercanía, esa apertura que trato de tener, esa preocupación genuina por la gente que está a mi alrededor, ¿no? Empezando tal vez por los que trabajan de manera directa conmigo,
los colaboradores de la universidad y por supuesto los alumnos, ¿no? Al fin de cuentas, mientras la universidad o cualquier proyecto de estos va creciendo, luego es más difícil poder alcanzar o abarcar a todos, pero bueno, por lo menos con tus primeros círculos, ¿no? Con los que trabajas, o en mi caso a lo mejor con los estudiantes que están más involucrados en agrupaciones o así, te digo esa sincera preocupación, porque es real, ¿no? De cómo están, de cómo ayudarles, de cómo justo acompañarlos en este camino de la vida, de estas preguntas. Creo que sí, que alguien, yo pensaría que dirían que fue alguien que los escuchó, que los apoyó, que les ayudó a reflexionar, que tal vez les hizo preguntas o les ayudó a hacerse preguntas a ellos mismos. Creo que eso es un poco lo que yo he podido aportar, o lo que en mi camino he podido ir dejando. Ok. Mira, yo quiero ahorita que mencionas eso, tu trabajo. Mira, te voy a decir la verdad, yo antes de entrar a esta universidad iba a entrar a otro lado y me estaba preparando para hacer el examen de admisión y resulta que al final me presentaron la Anáhuac, que yo ni la conocía, ni la universidad, ni la ciudad. Me la presentaron, el examen era antes, hice el examen, dije, vamos a ver qué onda, ¿no? Hay que hacerlo. Me dio resultado antes, entonces hice el examen antes, me dio resultado antes de hacer el examen del otro lado. Ok. Y dije, vamos a entrarle, yo porque soy bien Contreras. La gente que me conoce sabe que soy bien Contreras. Dije, vamos a darle. Toda mi familia es de otro lado y así. Entonces entrando, y ya, yo entré y me di cuenta de algo que yo no sabía, por ejemplo, que la escuela, yo la verdad soy como un poco, no soy tan religioso yo, soy un poquito como agnóstico, andamos ahí. Pero me di cuenta hasta principios, a mediados del primer semestre. ¿Qué me metí? Justo, y yo, como soy, dije, si yo me hubiera enterado antes, lo que es la vida, si yo me hubiera enterado antes, no hubiera entrado. Y ahora te lo digo, después de 5 años de haber estudiado, 2 egresados, o sea, ya 7 años formando parte de lo que es la Anáhuac, puedo decir que no me arrepiento ni tantito de haber entrado. Porque justamente por el crecimiento académico, sin duda, social, sin duda, pero sobre todo personalmente. Y es gracias al área que tú diriges, que tú coordinas. Porque la verdad eso fue, para mí todo esto lo de ASUA. ASUA es la universidad, mi carrera y ASUA, la manita ASUA. Entonces, Tú eres justo egresado de ASUA, no sé si de la Anáhuac de Querétaro, pero... Sí, justo. Entonces, eso, ¿cómo lo maneja la universidad? Que eso es lo que... Hay muchas universidades buenas académicamente, pero esto sí distingue mucho a la Anáhuac y lo que yo lo viví, la Anáhuac Querétaro. Pues creo que, no sé, yo lo siento que lo tratamos de hacer de una manera muy natural, muy genuina, porque ahorita que decías qué cosas valoraba de los jóvenes y te decía este tema de ser transparentes, son auténticos. Un chavo cuando ven que en el fondo te acercas con ellos por un interés o así, se dan cuenta a kilómetros de distancia, ¿no? Pero cuando ven que te acercas a ellos por un interés genuino, real, con tus enormes limitaciones, pero pues tratando de dar lo mejor con lo poquito que tienen, creo que lo valoran. Entonces, para mí es eso. Y mencionabas un poco la parte, a ver, somos una universidad católica, abiertamente católica, ¿no? Que bueno, en tu caso que no te enteraste, pero en el fondo lo tratamos de decir de una manera clara, no es que lo tengamos oculto. Pero también tratamos de enseñar probablemente una cara de Dios que a lo mejor muchos no conocían, ¿no? A lo mejor muchos conocían esta cara de Dios un poco más pues, basadas en reglas, basadas en preceptos, que están bien, que también sirven, ¿eh? Soy un partidario de ello porque creo que nos ayuda. Pero tal vez les faltaba conocer esta cara un poco de Dios, de la religión católica, pues más humana, más natural, con errores, con limitaciones. Pues nada, literal ahí un poco, ya me hiciste ponerme espiritual, pero pues literal tratamos de poner nuestros 5 panes y 2 peces pues, al servicio de los demás y para que lo que nos alcance, ahí los tratamos de compartir y ver cómo le vamos ahí en el camino haciendo para que pues, todos lo podamos aprovechar. Entonces creo que, no sé, yo en el equipo veo que tengo gente que busca ser lo más auténtico, les pedimos ser lo más auténtico posible, que cada uno esté en su camino y en su... No, estoy muy lejos de ser perfecto y no tengo gente perfecta en mi equipo, ni busco gente que sea perfecta, busco gente que esté en constante camino de ser mejor, ¿no? Yo también es lo más que puedo aspirar, yo creo, o sea, yo a ponerme en camino todos los días y tratar de ser mejor, y si me tropiezo, pues ni modo, tratar de levantarme y seguir adelante y aprender de la caída, y es lo que yo mismo trato de transmitir con mi equipo, y es lo que creo que muchos del equipo también tratan de transmitir con los alumnos, ¿no? Porque nada más alejado de ser una universidad o tratar de transmitir el ser perfectos, con reglas, nada. En el fondo las reglas son para que tú puedas ser más pleno, más feliz, más tú.
y si no te ayudan es porque algo está mal, ya sea en la interpretación, en el origen de la regla, además. Entonces tratamos de eso, de ser, creo que lo más naturales, auténticos, cercanos con todos los jóvenes. ¿Algún mensaje que quieras dar? Esto es mensajes, como les digo, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, a todos. Esto conforme a un México mejor, un país mejor. Es buena, gracias por la invitación. Reforzaría como pensar que para construir un mejor México todos tenemos que poner nuestro granito de arena desde donde nos toca. Yo tengo la enorme dicha, porque así lo considero, de hacerlo desde la educación, que es un lugar que uno lo ve reflejado probablemente en muchas ocasiones de manera muy inmediata y muy clara, y en algunas otras digamos es como una inversión a largo plazo y de repente llegan egresados 2 años después y un poco te das cuenta del trabajo que has hecho. La educación es increíble en ese sentido, pero probablemente muchos de los que están ahí será como estudiantes, como hijos, como abuelas que a lo mejor cuidan a sus nietos mientras los papás tienen que trabajar, como empresarios, como personas que dan un servicio en alguna empresa. Nada, a cada uno le toca hacerlo y le toca tratando de hacerlo lo mejor posible, tratando de dar su mejor versión de empresario, su mejor versión de abuela, su mejor versión de estudiante, ¿no? Y a través de eso construiremos un país mejor, y también que cuando hay algo que no te guste lo digas, pero también lo acompañes de propuesta, ¿no? No se vale solo quejarnos, no se vale solo quejarnos porque se empieza a generar como un círculo muy pesado, poco esperanzador, ¿no? Y no, yo en el fondo estoy seguro que a mis hijos les va a tocar un mejor país y un mejor mundo del que me está tocando a mí, y estoy trabajando todos los días para que así sea, ¿no? Tengo un hijo de 5 y una que cumple 3 el domingo, y nada, en el fondo pues parte de mi motivación todos los días es chambear justo para que ellos tengan un mejor país, una mejor ciudad, nada, y es eso, y creo que a todos nos toca desde nuestra trinchera, ¿no? Al gobierno le toca, y como ciudadanos nos toca exigirle al gobierno justo eso, dar lo mejor, dar las mejores condiciones, hacer el mejor uso de nuestros recursos, pero a nosotros también nos toca chambear desde donde estamos, ¿no? No se vale solamente quejarnos, no se vale solamente echarle toda la culpa al gobierno, hay que dar un buen uso de las redes sociales. Luego las redes sociales nos darían para otro programa, ¿no? Las grandes ventajas que nos ha dado el mundo con redes sociales, pero también los grandes retos y dificultades y comparativos que esto provoca. Entonces, pues nada, dar un buen uso, y los invitaría a todos a siempre estar como en camino de sacar su mejor versión, ¿no? Y es un camino constante, de mejora, de autoconocimiento, de análisis, de autocrítica, y tratar de siempre estar en eso para sacar su mejor versión. Y si hay por aquí alumnos de prepa interesados, felices aquí en la Universidad Anáhuac Querétaro de recibirlos y de poderlos apoyar en todo lo que necesiten. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, y nada, muy, muy honrado de que me hayas invitado. Gracias. Gracias.